estamos con una especialista, estamos con Natalia Gil, bienvenida. Muchas gracias. Medium, experta en estas conexiones del más allá, como diría uno, ¿no? También creadora de la terapia de duelo y también hay aquí mucho también de programación neurolingüística o PNL, que es como la abreviación de esta palabra, y quiero que nos enseñes, quiero que nos ayudes también y que por supuesto de frentón nos digas con mucha libertad y con mucha honestidad si ves algo, si sientes algo, si percibes algún tipo de energía, podríamos llamarlo así, de qué manera se canaliza. Con mucha honestidad, Natalia, este capítulo está centrado en tu capacidad, en tu habilidad, y nosotros de alguna manera poder extrapolarla a nuestras cosas más cotidianas o incluso nuestras experiencias. Ok. ¿Ok? Ya, perfecto. Juan Andrés Alfate, usted tiene la palabra. Bueno, déjeme decirles que dentro de la enorme abanico de personas extraordinarias que me ha tocado conocer en mi vida, una de ellas, por supuesto, es Natalia. La verdad es de las pocas veces que no es fácil sorprenderme. Cuando ella me hace una invitación, en uno de sus tantos viajes, ella vuelve a Chile, su país natal, por cierto, y decide hacer una rueda, una especie de como experimento social con personas muy puntuales en lo que ella se especializa, que es precisamente la mediumnidad, que es conectar con personas que ya están fallecidas y que tengan, quizás en calidad de urgente o simplemente que accedan al llamado de uno para darte algún mensaje, hacerte una petición o generar algún adiós que quedó flotando pendiente por ahí. Y la verdad es que incluso mi señora, ¿cierto? Cecilia, que le encanta estos temas, me pidió si la podía invitar, fui con ella y la verdad que a lo que yo asistí en ese momento fue algo que, a ver, no solo sobrepasó mis expectativas, sino que quedé grata y de por vida mente sorprendido. Un amigo mío, por ejemplo, sin que quepa la menor duda posible, que falleció hace varios años, que aparece con nombre, donde describe cómo él fallece, y que yo me estaba haciendo loco porque yo al principio decía, ¿a quién le están hablando? Y de repente me doy cuenta que es a mí. Y una vez que yo entiendo esto, me manda a pedir, por favor, si yo puedo ir a contarle a su hijo, a quien yo no veía hace muchos años, el hijo de mi amigo, de mi gran amigo, todas las partes del rompecabezas que a él le faltaban, que eran las aventuras o las anécdotas que había vivido conmigo. Como él murió, cuando él estaba muy pequeñito, le faltaban trozos sobre la historia de su padre y él me pide en esta sesión si yo puedo ir a completar ese puzzle, cosa que por supuesto cumplí. Y de ahí en adelante yo quise compartir a Natalia con otras personas. Ella, ustedes quizás lo ubican, ha estado en un par de programas de nuestro canal. En algún momento estuvo con Alejandra Valle, Julia Vial, Eduardo de la Iglesia, que iba en calidad de escéptico y que finalmente se da vuelta la chaqueta con potentes lágrimas en sus ojos cuando él entiende que vuelve a hablar con su madre. Así derechamente, que no le quepa ninguna duda. Esa es la capacidad que tiene Natalia. Usted en su vida, en la tele, va a encontrarse con millones de personas que dicen así, oye, yo escucho y te están diciendo esto, ¿sí? Algunos sí, otros no, no sé. Pero yo puedo poner las manos al fuego, pero el trabajo que hace Natalia es bello, impresionante y terapéutico de todas maneras. Maestrísima, ¿para ti fue muy fácil o por el contrario difícil entender que tú tenías este don y convivir con él y si es que los demás lo entendían y cómo pudiste de alguna manera tomarlo y trabajar con esto? La verdad que para mí todos los días es difícil, no es fácil. A pesar de que me encanta lo que yo hago, siempre, bueno, de principio fue difícil porque no entendía bien de qué se trataba lo que a mí me ocurría. Me pasaba algo raro y mejor me callaba porque era muy raro. ¿A qué edad eso? No, de muy niñita. Lo que yo recuerdo de haber tenido 7, 8 años. Ya, chiquitita. Que de repente yo entraba a algún lugar y veía una persona y yo, como que se supone que no tenía que haber nadie ahí y era alguien físico, no era algo transparente. No era vaporoso. No era como un holograma, era así como nosotros. Entonces yo me asustaba y salía corriendo, obviamente. Okay. Después a medida que uno va creciendo, como que va tratando de razonar y entender si eso es real o no real. Una parte del cerebro como que te dice, esto es raro. Claro. Entonces como que uno... Claro, no es... Claro. No normal. Y mi estructura mental es racional. Entonces yo todo lo razono, de hecho nunca hago cosas de impulsiva, siempre trato de pensar bien qué es lo que voy a hacer y cuáles son las consecuencias, es parte de la crianza, ¿no? Natalia, tú viste una película muy bonita, yo la encuentro preciosa, que se llama Paranorman,
que es de un niño que es medium, que tiene el don de la mediumnidad y bueno, sufre mucho por esto y tiene mucho bullying. Es una película preciosa, en todo caso yo la recomiendo Así como muchísimo. Sexto Sentido, ¿no? Sí, es de dibujo animado. Es de dibujo animado, es Ah, muy linda. sí, sí, sí. ¿Por qué menciono esta película? Porque una de las cosas que llama la atención es que la cámara hace un juego con el niño en que él va caminando por la calle y va saludando gente, tú no vas viendo a las personas. Claro. Y de repente la cámara hace un giro y empiezan a aparecer seres, espíritus, concretamente. De alguna forma, esto es lo que... A ver, esto es Tal lo que cual. te pasa. Tal O cual. sea, tú vas por la vida y vas viendo Ahora- seres o escuchando... Ahora ya no tanto. Cuando yo decidí comenzar a trabajar en esto, o sea, dedicarme realmente a esto, porque no es que yo lo haya decidido, sino como que todo te empuja a que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Ya, perfecto. Entonces, por más que tú trates de escaparte, Va ahí. es como que te empuja. O sea, yo dejé un año, dejé de hacer esto, porque yo dije, no, o sea, esto no funciona como que yo me paro como en el circo y digo, ah, mira, me comunico con este, No, con claro, el otro. obvio que no. Yo dije, no, para mí eso no tiene sentido. O sea, yo necesito hacer algo que realmente sirva. Claro. O sea, que realmente resuene en algo. No puede ser que yo haga esto como... Mera curiosidad, por ejemplo. No podía. Hasta que encontré conectarlo con la programación neurolingüística. Tengo que ir por ahí. Ajá. Entonces, pero desde ahí yo le empiezo a dar un vuelco a esto y lo empiezo a entender. Perfecto. ¿A ti también te hizo sentido A el mí- proceso de aprendizaje El proceso de programación aprendizaje. neurolingüística? Pero con respecto de que uno va por la calle, yo ahí empecé a normarlo, porque llegó un minuto en que yo tenía familia, o sea, tengo familia. Mi familia, decía yo, mis hijos, y yo dije, o sea, me voy a volver loca y no voy a poder cuidar de mis niños, porque llegó un minuto en que yo empecé a darle con esto. Y dije yo, bueno, vamos, iba para allá, me comunicaba con este, iba para acá y hacía lo otro. Y llegó un minuto en que yo dije, o sea, ¿cuál es mi realidad? ¿Estoy aquí o estoy allá? De verdad que llegó un minuto en que no sabía quién estaba vivo y quién estaba muerto. ¿Nunca te dio miedo? Cuando chica, sí. Cuando chica. O sea, hasta los 18 yo arrancaba como loca. O sea, veía a alguien y ¡fui! Salía corriendo, ¿no? Y eso- ¿Te creían? Disculpa, que yo Sí. siento que hay a buenas y a primeras. Es muy difícil, No, yo creo, desde nadie te la cree. guata explicar, me está pasando esto. La única que me y entendía recepcionarlo. era mi mamá, disculpa. ¿Sí? La única que me entendía era mi mami, pero era porque mi mamá, ella leía metafísica. Y porque ella Estaba tenía metida. sueños. Cercana a los temas ya. Ella tenía sueños donde le avisaba cuando alguien iba a partir. Entonces, ella le avisaban en el sueño y después le avisaban que realmente había fallecido la persona. Pero ella no tenía un contacto como lo que me ocurre a mí. Pero sin embargo había una conexión claramente, o sea, como que hay una herencia de tu madre. Claro Como que de un sí. don. Claro que sí, Exacto. claro que sí. Ahora, Cuando empezaste, perdóname, a buscar esta comunicación y poder entregarle ciertos mensajes a algunas personas, dijiste que veíais mucho y un minuto empezaste a ver menos. ¿Eso es porque los espíritus se alejan cuando ven esta capacidad ¿O lo que tienes aprendiste de a acercarte controlar? a lo otro o lo empezaste a controlar? Yo siento que aprendí a controlarlo, porque antes yo me preocupaba más de ver. Ya, o sea, yo veía a alguien y decía, lo describía. Uy, estaba feliz porque lo describí y la persona dijo, es. Perfecto. Pero cuando yo empecé como a filtrar qué era lo que yo realmente quería hacer con esto, me di cuenta que si yo escuchaba, podía ayudar más que si yo veía. Porque dejaba de ser importante ver, para mí, al Ya, menos. pero hasta lo que yo entiendo, nosotros todos tenemos una radio, ¿cierto? Sí. Sintonizada, que es la banda igual para todos nosotros. Todos tenemos sintonizado la misma radio, todos vemos las mismas cosas, los mismos colores y todo. Tú tienes un canal de radio mucho más amplio, pero yo me imagino que a veces debe ser desbordante, o en algún momento quieres escuchar 7 radios al mismo tiempo y es como abrumador, ¿no? Entonces tenés que empezar así como ya. a ver. Pasó con la familia La Alevalle, ¿te acuerdas que yo dije? Sí. Son tremendamente bulliciosos. Sí, pasó como Y italiano, que todos ellos. gritaban del otro lado. Estaba hablando la gente que había, familiares que habían fallecido. Y hablaban todo, y yo decía, uy, qué ruidoso, porque no me dejaban escuchar a uno. Se metía otro encima del otro encima del otro. Entonces no te dejaban escuchar. Sí, también. Ahora, eso es luego de que tú haces un llamado, una cierta invocación, o es cuando No. tú ya estás en contacto con esa persona y empiezas a sentir Yo su jamás he entorno. invocado a alguien. Me da terror hacerlo, porque yo digo, si yo ok. invoco a alguien, porque cuando uno no maneja bien las cosas, Perfecto. y uno dice, yo invoco, tú no sabes a quién estás invocando. Exacto. ¿Y cómo se hace entonces este Yo proceso para los que simplemente- no quizás entendemos muy bien eso? Tú eres vidente, Llega una persona a mi consulta ¿ya? y esa persona se quiere comunicar con alguien. Entonces, la otra persona ya entiende que tiene como una cita. Ok. ¿Se entiende? Perfecto, Entonces, claro. cuando la persona llega y si está preparada del otro lado, el que ya no está acá terrenalmente hablando, está preparado para tener este diálogo contigo, esa persona se presenta. Si no, no se presenta. ¿te ha pasado eso? Que no Sí, se por presente, supuesto, que de repente vaya una muchas veces. persona a tu consulta y Muchas tú le veces. digas,
sorry, ¿sabéis que no? A mí me da una pena terrible porque, Claro, es como- porque Eso tiene la otra persona viene con una expectativa y una necesidad, pero también me pasa mucho más que hay mucha gente que va porque otro le contó que esto ocurría y dijo, entonces voy a ir contigo porque Claro. qué entretenido para saber si me comunico con alguien. Y ahí no llega nadie. Oye, y te pasa también que yo creo que un poco lo que decía Jaime, que sin querer armar esta cita, sin querer entrar como en este espacio, tú vayas por la vida, no sé, te sientes en algún lugar y veas que alguien está rodeado de seres del más allá, de Como el niño de sexto parientes, sentido, así. como el niño de sexto sentido. Me pasó una vez en Uruguay. Estaba en Montevideo, había ido a hacer un taller porque hice hartos cursos, que me gustan aprender mucho. Y de repente estaba con una amiga y empezó a quedar, yo dije, no, ¿por qué? Dije yo, porque no puede ser que me pase. Y de repente empezó a quedar solo el restaurante y quedaba un solo señor y el papá de él se quería comunicar con él. Y yo no me atrevía a pararme, porque primero me daba vergüenza, esa es la verdad de las cosas, la loca que se va a parar a decir algo. Segundo, no sabía cómo iba a reaccionar la persona y si iba a creer. Claro, ese es el Claro, tema. no sabemos si interesa el tema o si creen estas cosas, de hecho. Así que me armé de valor y como yo dije, ya, si quedó solo es porque me tengo que parar, ¿no? O sea, no. Claro, está dado todo. Sí, dije, estaba "Me paro". Siga la flecha, lo vamos a Sí, seguir. lo peor de todo es que yo le comento a las personas que estaban en la mesa y todos arrancaron afuera. Entonces como que Lo se pararon dejaste y literalmente sola. me dejaron sola. Pero yo creo que arrancaron de vergüenza la locura que iba a hacer yo. Y cuando le empiezo a explicar al señor, le digo, ¿sabe qué? Mire, disculpe, le empiezo a contar y le digo que es su papá, el tipo se para y hace... "¡Ah!". Y yo dije, mierda, dije, perdona. No, tranquila. Mierda, dije, se va a morir, o sea, le va a dar un infarto. Yo dije, la jodí, o sea, ya... Y el tipo se larga a llorar como un niño pequeño y me dice, ¿sabes qué? Me dijo, yo trabajo en la ONU en Zurich. Mira. Y no alcancé a llegar a ver a mi papá fallecer. Ay, no me digan, se me pararon los Y pelos. cuando dice que ese mismo día había ido al cementerio, había pasado a comer. Y justo nos cruzamos en venía ese de allá. cementerio. Wow, espérate. Y tú empiezas a, Yo le empecé a contar lo que me decía establecer el papá. un diálogo entre él, tú eres el intermediario. Ay, sí, me para los Y pelos a empiezan mí. a conversar. Cuando me acuerdo, te Mira, lo a juro. propósito de lo que estoy ustedes pero preguntaban, por ejemplo, lo que Jaime cuestionó en algún momento, es que a veces vamos a la consulta y ya nosotros decimos, oye, a mí me gustaría hablar, no sé, con mi abuela, con mi tío, con no sé quién. Y de repente Natalia dice, pucha, ¿saben qué? La persona que está acá quiere hablar con el chofer que está afuera, que los vino a dejar a todos. Y tienen que hacer entrar al chofer. Y él, bueno, termina obviamente entendiendo que es así. Es como que a veces desde el otro lado, oye, se pelean por la prioridad y... Es como el teléfono del pueblo. Ajá. Cuando antiguamente sonaba Sí, el teléfono y iban todos tienes corriendo a ver cuál sonaba, para quién era ¿Para el quién era el llamado. llamado? Exactamente. Entonces funciona de esa forma. Natalia, yo vi una entrevista bien entretenida que te hicieron en Argentina, donde tú justamente contabas que habías elegido, por así decirlo, esta posibilidad de contactarte desde la escucha, de la escucha de las personas, que habías como elegido esa forma de mediunidad. De hecho, eso fue como tus palabras precisas. Y también mencionaste, fue muy divertido porque ella te empieza a mencionar varios como medium famosos. Tú mencionaste a Teresa Caputo, de hecho, en esa entrevista. Y me acordé justamente de eso porque uno cuando ve el programa La Medium pasa mucho lo que tú acabas de describir. ¿Te pasa eso que de repente vayas por la calle y aparezca o escuchas a alguien y te diga, por favor, habla con tal persona, habla con tal persona, habla con tal... Y tú tengas que decir, Cresta, tengo que ir a entregar este mensaje. Es como lo que me pasó en como el lo que te pasó. restaurante, ¿Pero te ha sí. pasado más cotidianamente? Me pasaba mucho más antes. Yo la verdad Ya. que lo empecé a normar. ¿Pudiste controlarlo de alguna Sí, no, forma? yo trato de controlarlo porque de verdad... Sí, de no terminar nunca, además. Sí, es que no tendría vida. Bueno, además tú decías algo que es bien complejo y que quizás la gente de su casa puede que no lo logre captar. Tú mencionabas que te podías volver loca. Yo creo que efectivamente llega un minuto en que uno pierde... Imagínate que estás con una radio como bien describe Juan Andrés, o sea, es como una radio constante todo el Imagínate día. tan simple como que tú estás en tu casa haciendo las cosas cotidianas como Sí, cualquier claro. persona, de repente vas pasando y ves a alguien sentado en tu living. O sea, sigues viendo gente. Ya, entonces, yo paso así como que veo y de repente me da risa porque digo, ya no puede ser. O sea, ya no puede ser tanto. Me devuelvo y ya no está. Digo, no. Pero en tu casa se te presentan como espíritus de otras personas, de Lo que otras pasa es que yo familias. ahora estoy atendiendo en mi casa. Ah. Entonces, Tienes ahí tu consulta. claro. Se te quedan ahí. Entonces quizás. ellos esperan, no, es como la sala esperan la antesala a la sesión. Y hay otra cosa entretenida que me ocurre. Por ejemplo, pasa de que llegan, por ejemplo, si yo te voy a atender a ti primero y tú me dices, no, sabes que no puedo, pero voy a ir después. Ya. Y a veces me pasó un par de veces que la gente que llegaba a esa hora no se comunicaba la gente que tenía que ser
a esa hora. O sea, llegaban los familiares fallecidos de esa persona. Es una cita. Perfecto, claro, mucho más realmente. cumplidor y puntual aquí. Claro, Hay menos cosas que hacer, y ¿no? me pasó justo con gente que se conocía, como que tú le pediste hora a él y como que y se contaron y dije, no, pero si esa era mi familia.